Jehová mi pastor. ¿Cuántos pueden decir, el Señor es mi pastor? Muy bien. Este salmo, mientras usted lo busca, es uno de los salmos por excelencia, el más conocido de todo el mundo. Todas las religiones, hasta los musulmanes lo tienen, ¿no? Los ortodoxos, los católicos, los luteranos, todas las religiones, este es el salmo de cabecera. Se ha recitado de memoria, pero es el salmo más corto. Y es más simple, muy simple la lectura de este salmo. Muchos dicen, bueno, es tan simple que algo simple no se puede expresar en tan pocas palabras, no tiene valor. Otros dicen, bueno, si fuera tan cierto, se expresaría con más provecho, o se expresaría de otra manera el que lo escribió. El que escribió este salmo es el rey David. Dicen que el rey David no lo escribió cuando era joven que pastoreaba las ovejas, lo escribió ya siendo anciano y grande, y estaba como rey. Porque en la lectura podemos ver que hay una experiencia de vida. Es un hombre que ya ha caminado su vida y está contando la experiencia de su caminar junto a su buen pastor. Todos coinciden en esto, no es en la juventud que describe cómo era el rey David, ¿no? Que pastoreaba las ovejas de su padre, sino ya en el fin de sus días. Él cuenta y lo dice en primera persona y habla a futuro, no presente solamente, sino a futuro, que él es el pastor. Y no solamente el pastor, el gran pastor, como dice el libro de Hebreos. Pedro habla de esto también. Y también dice que los dos salmos que continúan, o sea, el Salmo 22 y el Salmo 24, es el corolario, el broche de oro de los salmos pastorales. Cuando uno lee el Salmo 22, habla del pastor que da las vidas por las ovejas. El Salmo 23 habla del gran pastor que viene y gobierna nuestros corazones. El Salmo 24 habla de aquel que va a venir para levantarnos y llevarnos al eterno hogar. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es un poco cuando uno lee el 23 necesita leer el 22 y el 24. Van juntos, tomados de la mano. Pero qué interesante lo que vamos a leer ahora, que es lo que declara el rey Salomón, el rey David. Lo declara en primera persona. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Son 6 versos breves, simples, pero fáciles de entenderlo. Fundamentalmente lo que nos dice el salmista, el rey David, que él tiene una relación muy estrecha, apegada a su pastor. Podemos llamarle pastor, Salmo 22, cuando es nuestro Salvador. O sea, no cualquiera puede decirle Jehová o Jesús es mi pastor. Es aquel que conoció el sacrificio de la cruz, entregó su vida, le abrió la puerta de su corazón y lo recibió como Señor y Salvador. Ahí es el pastor de la vida de esa persona. Nosotros voluntariamente, cuando nos explican con un conocimiento simple qué hizo Cristo, Jesucristo hace 2000 años, que pasó por la cruz, murió por tu vida, por tus pecados, ocupó tu lugar y pagó el precio que pagó es con su propia vida. No con dinero, no con bienes, sino con la sangre de Jesucristo. Eso que nos separaba para entrar al cielo, no podíamos hacerlo con nuestros propios méritos. No hay nadie que por obra puede salvarse. Dice que la fe sin obra es muerta. Nosotros
tenemos fe por las obras de Cristo para recibir la salvación de nuestra vida. Hemos entregado conscientemente, entendido que Él entregó su vida, murió y me salvó, me perdonó y me dio la eternidad. Cuando yo me vaya y descanse definitivamente, iré al reino de Dios, a donde está nuestro Dios. Amén. Esa es la fe de todo cristiano, la esperanza, que la muerte es una separación momentánea. Nos iremos a descansar hasta el día que Él nos levante nuevamente y estaremos con Él por toda una eternidad. Porque si no, sería en vano creerle a Jesús. Si Él murió y nunca se levantó entre los muertos, que en la tumba están los huesos. Generalmente las guías turísticas y todos aquellos que hemos leído o que han tenido la oportunidad de ir a Jerusalén, donde está el lugar donde todavía está la tumba, supuestamente, ¿no es cierto?, que van y veneran y hacen promesas, no hay huesos, no está el esqueleto. Sí, está el manto por un lado, está el santo sudario por el otro, pero no están los huesos, hermano. Entonces, ahí podemos nosotros tener esperanza, que Él resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él resucitó y se apareció. Primero a las hermanas que fueron a la tumba el día domingo temprano, llevarle no flores, sino perfumes para echarle perfume al cuerpo. Y se encontraron con la tumba vacía y se asustaron. Y vieron un ángel, el ángel sentado en la piedra que había sido removida de la roca, le dijo: ¿a quién buscáis? Y quedaron espantados. Imagínate que se te aparezca un ángel. Es una cosa que cae muerto, porque es un ángel. Y se apareció y le dijo: ¿a quién buscáis? Si el que buscáis no está entre los muertos, ha resucitado y va camino a Jerusalén. Y cuando les dijo eso, salieron corriendo. Se apareció vivo a las hermanas, María Magdalena, María, Marta. Luego se apareció aquí a Tomás, el incrédulo, que iba caminando, ¿no es cierto?, desanimado, y de repente él se apareció y dudaron, porque dice: es un espíritu. No, tocame, no, que soy yo. Y después tuvo 40 días con los apóstoles, comió, charló con ellos, le dijo: toque mi cuerpo, he resucitado. Este es un cuerpo nuevo, pero un cuerpo no para la tierra, sino para el cielo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y David tenía anteriormente, antes que venga el Señor, ya tenía la esperanza de la eternidad. El pueblo de Israel eternamente busca la esperanza de la tierra. O sea, las promesas en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, y en este texto habla de la esperanza de Israel, el pueblo nómada de Dios, que iba caminando rumbo a esa tierra que hoy están peleando, para echar raíces ahí y que Dios los prospere, no espiritualmente, sino materialmente. Este salmo apunta a esa bendición material. Para nosotros no es solamente lo material. Para nosotros, que no somos el pueblo escogido, no somos israelitas, pero somos aquellos que recibimos la palabra, porque ellos la rechazaron. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en él serán hijos de Dios. No por nacimiento, ni por simiente, ni por abolengo, ni por nada, porque hemos creído. Entonces, ahí viene la cuestión. Entonces el rey David ya anticipaba la bendición futura. Ellos tenían esperanza de tener esa tierra prometida por Abraham. Dios le dijo a Abraham que iba a poseer una tierra de bendición, que iban a pelear, iban a vencer a sus enemigos. Y esto fue así. Amén, fue así, fue así. Pero en el tiempo y la venida del Señor, Jesucristo no vino a solucionar los problemas de la tierra, principalmente. Sí soluciona, pero el mensaje del Evangelio es la esperanza del cielo. No está mal que vengamos a pedir por sanidad, económicamente, pero si leemos la palabra, Él sabe, conoce nuestras necesidades. Es como el padre conoce al hijo y sabe qué es lo que le falta, ¿sí o no? Conocemos porque es la relación, el estar continuamente viéndolo crecer en los momentos buenos y malos. Conocemos ya su mirada, su actitud, cómo está, cómo durmió. Y el Padre Dios, que es mejor Padre que nosotros, ¿cuánto más conoce nuestras necesidades? A veces no hace falta que le pidamos. Nosotros otro día habíamos argumentado que en la palabra dice que tenemos una promesa. ¿Cuál era? El pan nunca nos va a faltar el agua. Es una promesa de Dios. Eso significa no solamente literalmente pan, no es pan solamente, no, que no nos va a faltar la comida.
no nos falta la comida. No nos desesperemos por cosas básicas, porque Él sabe, Él nos va a dar. Pero esta relación del Salmo habla de una relación personal, de aquel que ya fue salvo y tiene una relación en oración, en comunión con el Señor. O sea, ¿cuál es la característica de una oveja? La característica de una oveja es un animal que necesita cuidado, necesita atención, necesita ser pastoreada, porque es muy torpe. La oveja generalmente es guiada. En el Antiguo Testamento habla cuando David pastoreaba, los pastores iban adelante, llevando a su rebaño a buscar pastos y agua fresca. Los llevaba, los conducía. Hoy ya no ocurre eso. Vemos en las tierras de Palestina y ahí cerca del Jordán que ya no van ellos adelante. Pero ¿qué significa que el pastor vaya adelante con su vara y su callado? Como dice el Salmo, con su vara y su callado. Significa pastoreo, guía. La vara abre camino y pelea contra los enemigos. Y el callado habla de dirección, corrección. La oveja también necesita ser corregida, ¿no? Muchos se quieren salir de rebaño, son torpes, tienen muy poca vista. Entonces, el callado las está guiando. El callado es la palabra de Dios. Por eso cuando yo conozco la voz de mi pastor, ¿cuántos conocen la voz del Señor? ¿Cómo conozco yo la voz del Señor? A través de la palabra. Cuando yo leo la palabra, Dios pone ese deseo de leer todos los días un poquito. Es mejor que una novela que me atrapó. Es mejor que una historia de una persona, porque me atrapa una realidad. Estoy conociendo al pastor. Y ahí entabla una relación. Él se muestra tal cual es, con sus características, su amor incondicional hacia mi vida. Entonces estoy comenzando estrechamente, me hago uno con el Señor. Soy uno con Él. ¿Por qué? Porque lo reconozco como pastor voluntariamente. Y lo sigo. Amén. Lo sigo todos los días. Lo sigo donde Él esté. Él dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, no importa el lugar, allí estaré en medio de ellos. Amén. Otra característica de la oveja es gregaria. ¿Qué quiere decir gregaria? Necesita estar con el grupo. ¿Qué pasa cuando se sale del grupo? Corre peligro. Corre peligro. No sé, que algún animal la pueda devorar, si se cae, a lo mejor está muy gordita. Cuando la ovejita está bien comidita, está parada, está comiendo. Pero cuando se acuesta o se echa, hablando en la jerga de campo, ¿qué sucede? Es un riesgo. Primero, que está manifestando que está regordita, que ya ha comido mucho, pero un riesgo de vida. Entonces, que ahí escucha la voz del pastor. Entonces, con el callado, la levanta y comienza su caminar y vuelve al grupo, a la manada, podríamos decir. Amén. Y después la conduce al corral. Al aprisco. El aprisco, cuando habla de aprisco, habla de corral. Por eso dice, dejó las 99 no solas en el corral y se fue a buscar la oveja perdida. Y David conocía esto, primero por la experiencia de vida. Él fue pastor de ovejas, cuidaba como hijo menor las ovejas de su padre. Y Dios tuvo un acercamiento con él. Él escuchaba la voz de Dios. Y Dios lo guiaba, peleaba contra los animales que querían devorar las ovejas, las cuidaba. Sabía lo que es en la práctica el cuidado de animales, cuanto más en la vida práctica con las personas. Y también podemos decir que en cierta ocasión un pastor de ovejas que tenía un grupito lindo de ovejas escuchaba mucho la predicación y la enseñanza de un hombre teólogo. Y él habla mucho de que la oveja es un animal hermoso, limpio, obediente, manso, ¿no? Entonces él le dijo, un día lo invitó a comer y le dijo, venga, pastor, yo lo voy a llevar a mi corral. Y cuando abrió el corral le mostró las ovejas, lo primero que notó que estaban sucias. Después que se peleaban entre ellas algunas. Y que algunas eran rebeldes. Y le dijo, usted habla muy bien de las ovejas, pero estos son todo lo contrario. Dice, ¿usted sabía esto? Claro que sí. Esta condición de oveja era la condición nuestra antes de conocer al pastor.
sucias, rebeldes, malolientes espiritualmente para Dios. Por eso necesitamos del pastoreo del Señor. Y esto es lo que Dios nos anima, para que podamos seguir sus pasos, dejarnos pastorear. Y muchas veces necesitamos quebrarnos una patita. ¿Vieron ese testimonio que dice que el pastor en un cuadro así en Irlanda llevaba un cuadro muy verde, muy lindo, llevaba todas las ovejas y él iba con sus perros cuidándolas? Y de repente un turista miró desde la ruta ese paisaje tan hermoso y vio una ovejita lejos del grupo con la patita quebrada, iba así por encima. Entonces se detuvo, le preguntó, le dijo: perdóname, ¿usted no se da cuenta de que su oveja está quebrada y va arreglando? Sí, y no hace nada. Es la única manera que nos siga. Es la única manera que siga el rebaño. Ya no se va a ir más. A veces el Señor permite a un tropiezo, a un problema, para acercarnos a Él. Amén. El primer acercamiento que tenemos que tener es personal, en casa, a solas con el Señor, con nuestro hogar, nuestra familia, nuestra pareja. Estar a solas con el Señor, practicar con Él, buscarlo, hacer oraciones. Y esto es importante. Allí una hermana me decía el otro día, contaba un testimonio que ahora le llaman la loca. Porque bueno, que escucha canciones, habla del Señor, lee la Biblia, entonces la familia dice: te volviste loca. Pero no echaban de ver la condición que tenía antes. Entonces, lo que ellos llaman locura para nosotros es una bendición de Dios. Dios me está acomodando, me está restaurando, me está guiando hacia Él como pastor. Antes no teníamos al buen pastor. Nos guiamos solos, como sentíamos, como nos parecía, como sentíamos, ¿no es cierto?, en nuestro criterio, en nuestra experiencia de la vida, pero la vida espiritual es totalmente ajena. Por eso tenemos la palabra del Señor. Por eso Él dice: Jehová mi pastor y nada me faltará. Esto es una condición importante, que si Él es tu pastor, nada te faltará. Entonces yo en Miguel, en el tema de sanidad, confío en Dios. Los pronósticos de los médicos son aterradores. El médico, y claro, ellos hablan por lógica, no son magos. Ellos parten de una realidad, porque si te dicen, te dan algo a favor, y bueno, después puede hacer un gran problema con el médico, ¿no? Pero yo los entiendo a ellos. Pero si ellos te dicen una realidad, yo no me manejo en eso. Sí, por supuesto que lo tengo en cuenta en mi cálculo. En base a eso, yo oro a Dios. Y te digo: Dios, si para esta gente es imposible, para ti nada es imposible. Dale una oportunidad de vida, hermano. Dale una oportunidad, perdonarlo, ayudarlo, levantarlo. Dale una oportunidad para que Él viva años y pueda volverse a ti, pueda tener una mejor vida junto a nosotros, su familia. Dale una oportunidad. ¿Y qué cree que Dios hace? Nos da una oportunidad. Nos va a dar una oportunidad. Dios escucha a sus hijos. Y acá lo que dice el salmista, nos dice el rey David: Jehová mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastorearás. La oveja necesita buenas aguas. En las aguas turbulentas de los arroyos no puede beber. ¿Sabía eso? Los que son de campo. En aguas sucias donde toman los chayos y todo eso tampoco. Es re delicadita la oveja, ¿no? O sea que ella necesita su agüita limpita. Por eso tienen sus sectores de bebedero. Y el Señor nos promete esa agua que viene del Señor, que calma nuestra sed de Dios, nuestra sed espiritual. Nosotros necesitamos de esa sed, de ese pan espiritual. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Nosotros estamos en el camino, vinimos a la iglesia porque teníamos una necesidad espiritual en nuestro corazón, un vacío que nadie lo llenaba. Nadie lo podía llenar. Tocamos todos los botones, fuimos a todos lados, pero allí en ese pequeño grupito insignificante algo sucedió. Conocimos a ese ser que de oída lo conocíamos. Teníamos solamente
en nuestro intelecto un breve conocimiento quién era Cristo, pero eso no cambiaba nuestra vida. Cuando entramos a ese lugar, Dios permitió que llegáramos. ¿Para qué? Para encontrarnos, nos encontramos con el Señor. Nuestra vida comenzó a cambiar desde el día que nos enfrentamos. Entramos en la comunión con el Señor. Su presencia está en medio nuestro. Su presencia es incondicional. Estaré todos los días con vosotros hasta el fin. Él lo prometió. No es que Dios te abandonó porque fuimos infieles, porque nos caímos, porque lo abandonamos. Él permanece fiel. Nunca nos abandona. Y todo lo que sucede está en los planes de Dios. Dios no se olvida de cada uno de nosotros. Dios nos tiene en sus planes y lo que sucede, Dios lo permite. Por eso muchas veces, y ya le digo a mi esposa, hago así. No opino más ni digo más nada, porque Dios sabe lo que hace. Porque muchas veces nos ponemos en jueces. Es la realidad de nuestra vieja naturaleza. Ay, fíjate, ay, esto, lo otro, ¿no? Nos ponemos en juez y Dios trata con cada uno de nosotros. Y yo soy menos indicado. Dios tiene una paciencia conmigo, ¿no es cierto, pastora? Una tremenda paciencia ha tenido conmigo. Y la sigue teniendo. Por su gran amor y misericordia me sostiene hasta el día de hoy. Para que lleve el mensaje de aquel que es mi pastor en mi corazón. Y he aprendido a través de la práctica a confiar en Él. Nada me falta. Junto a agua fresca está conmigo todos los días. Nada me deja faltar. Vamos a la heladera y tenemos lo que nos falta, lo que no nos falta. O sea, está en la heladera, podemos comer. Hemos pasado años bastante difíciles que no teníamos para comer. Y no teníamos literalmente nuestra comida. Mucho tiempo. Porque Él no era mi pastor. Eran mis falencias, mis capacidades, mis arriesgadas. Mi misma fe, mi confianza en todas las cosas que yo tenía, en mis argumentos, mis conocimientos, pero cada día me iba peor, hasta que realmente aprendí a confiar en el Señor. Dice, en aguas hermosas nos va a confortar nuestra alma, nos guiará por senda de justicia, por amor su nombre, y aunque ande, y este es el texto importante, versículo 4, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mi hermano, cuando nosotros nacemos en el vientre de nuestra madre y lloramos, que jurídicamente tiene que nacer y llorar, no solamente respirar para que tiene capacidad de derecho, pero después puede morir y sí, es heredero, pero si nace sin respirar o nace sin llorar, podemos decir que no tiene derechos. Nosotros nacemos, pero también conllevamos una vida rodeándonos de la muerte. Y es como un desfiladero, ¿no es cierto?, que uno va entre dos montañas, o entre una montaña y el camino angosto. ¿Cuántos conocen caminos angostos de montaña? Yo he conocido, junto a mi esposa, y caminos terribles, donde era un precipicio de mucha altura. Cuando nacemos también la muerte nos acompaña, las sombras de las tinieblas nos acompañan por el resto de nuestras vidas. Entonces David tenía experiencia de esto, no que lo decía por criterio, por conocimiento de otro, él había tenido experiencia y caminó toda su vida entre ese estrecho camino y el abismo que era la muerte, pero él confió en su pastor y lo sacó, lo libró. Acuérdense de David, que fue el más pecador, el que cometió pecados muy duros en la vida, pero se arrepintió, lo sacó de esas tinieblas, de esa oscuridad, y lo levantó, confió que su pastor lo iba a pastorear, lo iba a levantar, lo iba a ayudar, donde nadie lo podía ayudar, todos lo condenaban, Dios lo levantó, lo sustentó y lo llevó a lo más alto, a ser el rey de Israel, tan venerado hasta el día de hoy, el rey David. Hermanos y hermanas, ¿podemos decir Jehová es mi pastor? Él debe ser tu pastor. Estrecharnos y dejarnos guiar como esa oveja, a similitud de la oveja que realmente el ideal de Dios, somos ovejas del Señor. Ya no somos malolientes, no estamos enfermas, no somos rebeldes, sino hemos sometido voluntariamente al callado y la dirección del pastor para que nos guíe por el camino de justicia, porque nosotros, si no somos guiados,
no vamos al barranco rápidamente. Dios nos sabe pastorear, es el mejor que nos puede pastorear. Por eso la palabra de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Podamos leer la palabra todos los días, en el celular, donde sea, pero leamos la palabra. Pidámosle que entendamos su palabra y podamos aplicarla a nuestras vidas y tengamos fruto y confiemos plenamente. La relación de Dios es una relación de confianza. ¿Podrán andar dos juntos si no hay confianza entre ellos? Nada. Si yo desconfío de mis socios, estamos perdidos. Necesitamos ser dos. Plena confianza de relación. Porque cuando yo leo la Biblia, lo conozco, y cuando lo conozco, deposito mi confianza en Él. Sé que no me va a fallar. No me va a fallar, no importa lo que esté pasando, no me va a fallar. Nunca me va a dejar, nunca me va a abandonar. Yo puedo clamar a Él, buscarlo a Él, reclamarlo a Él, y Él vendrá a mi vida, no para juzgarme, sino para ayudarme, levantarme, restaurarme, guiarme y sacarme arriba. Amén. Jehová es mi pastor, mi gran pastor.